La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Bueno, saludando a todos nuestros amados oyentes y con mucho ánimo de compartir lo que creemos que es la voluntad de Dios para todos nosotros. Seguimos con el tema en medio de esto de todos los pensamientos y las ideologías humanas. Queremos seguir considerando el tema de la mente de Dios acerca del homosexualismo. La mente de Dios acerca del homosexualismo. Es tan importante, es tan necesario tener claro cuál es la mente de Dios. Porque como lo mencionamos, al final de todo esto, eso es lo que va a prevalecer. Y nos conviene, por tanto, encarrilarnos, alinearnos con lo que Dios ha establecido o sea, lo que Él ha diseñado y ha establecido. Habíamos quedado en el libro de Génesis capítulo 2, versos 18 y saltando hacia el verso 21 al 24. Y antes de adentrarnos a esa porción, hicimos mención de que los dos únicos géneros que Dios había formado, de allí Dios diseñó y formó y estableció la familia. Así es. Y leyendo la porción, esta misma en Génesis, el verso 18 nos dice ahora, al adentrarnos en lo que tiene que ver con el objetivo del matrimonio, dice el verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Evidentemente Dios le había revelado que Eva había salido de él. Y siguió diciendo Adán, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Partiendo de esta porción, percibimos que el gran objetivo, ¿y por qué hacemos mención del gran objetivo? Porque hay otros objetivos del matrimonio, pero el gran objetivo del matrimonio es que la mujer funja como ayuda idónea para el hombre. La mujer como ayuda idónea para el hombre. Y en relación con la mente de Dios acerca del homosexualismo, este es un concepto sumamente importante que necesita percibir. Porque la porción nos dice allí mismo en el libro de Génesis, el verso 18 que acabamos de leer, dice, y dijo Jehová, no es bueno. Estamos leyendo el arranque, la razón por la cual Dios creó a Eva. Y dice, Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios percibió
la necesidad en Adán de algo especial en su vida. Una ayuda. Y él lo determinó, esa ayuda idónea. Ayuda idónea. Y como lo habíamos mencionado, el significado de lo que es la ayuda idónea es precisamente esa ayuda idónea. Tiene que ver con encaja, esa ayuda que encaja perfectamente. Y viendo esto desde el origen, cómo se originó este asunto, nos podemos dar cuenta que la mujer es la que encaja perfectamente en la vida del hombre. Dios no hizo otro hombre del hombre. Cuando Él sacó esa costilla de Adán, Él no hizo otro hombre. Él hizo una mujer, un género diferente. Así que de aquí percibimos el gran objetivo del matrimonio, que es la de la mujer servir como esa ayuda idónea al hombre. Y claro, por supuesto, ella satisfaciendo las necesidades de él, y definitivamente él también poseyendo las cualidades para satisfacer las necesidades de ella. Podríamos adentrarnos un poquito más en esto, pero creo que por ahora esto es suficiente. Ahora queremos adentrarnos al otro objetivo del matrimonio. Y vamos a ver algo un poquito más adelante acerca de estos tres objetivos, porque son tres objetivos. El segundo objetivo que queremos ver está contemplado allí mismo en el libro de Génesis. Claro, estamos remontándonos hacia el origen. Necesitamos saber el origen de las cosas. Génesis capítulo 1, verso 28. Dice la palabra de Dios que Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En segunda instancia, el objetivo del matrimonio está contemplado en la procreación. La procreación. Y definitivamente, la procreación solo se puede lograr entre dos personas de sexos diferentes. Dos personas de sexos diferentes. Dos hombres no pueden procrear. Dos mujeres no pueden procrear. Por tanto, esta mentalidad del homosexualismo en cuanto a lo que tiene que ver con el matrimonio, esta presente mentalidad que ha estado surgiendo, está completamente fuera de orden. Porque está fuera de la voluntad de Dios. No forma parte del diseño de Dios. Ya que la palabra claramente nos muestra que Dios dijo: fructificad y multiplicaos. Y déjeme decirle algo. Con todos los avances tecnológicos y la ciencia y lo que sea, el hombre nunca logrará la procreación entre dos géneros iguales. Jamás. Eso nunca se logrará. Porque Dios estableció que estos géneros deben ser diferentes. En tercera instancia, uno de los objetivos del matrimonio también era para servir como un medio de protección contra el pecado de la fornicación. Si nos vamos al libro de Primera de Corintios el capítulo 7, hay dos versos en ese capítulo en donde percibimos este objetivo del matrimonio claramente definido por Dios a través del apóstol Pablo. Dice la porción en el verso, vamos a verlo desde el verso 1 para ver la relación ahí mismo en el verso 2. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones,
cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora note, Pablo dice cada uno, hablando del masculino, tenga su propia mujer, femenino, y cada una, femenina, tenga su propio marido, masculino. Dos géneros diferentes para la formación del matrimonio. Ahora, Pablo en esta porción, cuando estudiamos esta porción, el capítulo entero, porque al adentrarnos a un versículo, no podemos concentrarnos en el versículo en sí, pero es importante entender el contexto dentro del cual se encuentra ese versículo para percibir el espíritu de lo que Dios nos está procurando proyectar, y así no nos desviamos hacia lo falso y lo confuso. Pablo está procurando proyectarles a los hermanos en Corinto, los hermanos de la iglesia de Dios en Corinto, que en lo que tiene que ver con servir a Dios, es mejor estar en la condición de soltero. ¿Por qué? Porque el soltero está más libre que el casado. El casado queda amarrado, y cuando digo amarrado, no me gusta mucho usar la palabra amarrado, pero la voy a utilizar y procuraré proyectar la connotación correcta. Cuando digo amarrado, no me estoy refiriendo a como cuando uno se pone, como dice la gente, ¿no? Te pusiste la soga al cuello cuando te casaste. Amados, casarse no es ponerse una soga al cuello. Bueno, por lo menos yo no tengo una soga al cuello. Para mí, el matrimonio es una de las experiencias más bellas en la vida del individuo, tal como fue en el inicio. Claro, esto es así si las cosas se hacen de acuerdo al origen. Entonces, lo que Pablo estaba proyectando es que cuando tú estás casado, hay responsabilidades que tú necesitarás llevar a cabo. El cuidado de tu esposa, los hijos, el hogar, la casa, todo, el mantenimiento, que no necesariamente caen dentro de la categoría de una persona que está soltera. Eso cae de su peso, eso lo entendemos perfectamente. Pero con eso Pablo no está desmeritando la condición del que está casado. Entonces, pero Pablo dice, bueno sería si fueran solteros. Así estarían libres para servir a Dios. Pero a causa de las fornicaciones, a causa de ese deseo, de esa relación con el sexo opuesto, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Ahora, si saltamos al verso 9, lo vamos a ver un poco más claro. Pablo dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, aquí en esta porción vemos claramente cómo Dios establece el matrimonio como un medio de protección para el individuo. Y esto es no solamente el sexo masculino, pero el sexo femenino, como un medio de protección para evitar que incurran en la fornicación. Que la fornicación es esa intimidad sexual fuera de esa relación matrimonial establecida por Dios. Dios dice, bueno, cásense, y de esa manera pues ya tienen libertad para poder tener esa intimidad el uno con el otro, y se satisface ese deseo, que no es malo. Es que estamos hablando de un deseo natural. Es que lo natural, amados, escúcheme por favor, escúcheme claramente. Lo natural en la vida del individuo o en el ser humano, ya sea hombre o mujer, es la atracción hacia el sexo opuesto. Eso es lo natural conforme al diseño de Dios. Lo que es fuera, lo que es contra la naturaleza, es la atracción de un hombre hacia otro hombre, o de una mujer
hacia otra mujer. ¿Por qué? Porque Dios no lo diseñó así. No lo diseñó así. No es parte, no forma parte de la naturaleza humana. Entonces, viene un pensamiento. Siento la necesidad de ahondar un poco en esto. Me iba a ir hacia otro concepto, pero quiero ahondar un poco más en esto. Imagínese usted, por ejemplo, vamos a pensar en un buitre. Este es uno de los ejemplos que me gusta utilizar también y tampoco tengo ningún reparo en volverlo a repetir, en volverlo a utilizar. ¿Sí? Piensa en un buitre. ¿Cuál es el plato favorito de un buitre? ¿Sí? Los animales en descomposición, animales muertos en su estado de descomposición. Ahora, pensemos en la naturaleza humana. ¿Qué tendemos nosotros a comer? De repente el plato favorito de uno sería arroz con pollo, el otro sería sopa, y así podía mencionar los diferentes platos que existen. Pero esa es comida ya cocinada que tiene buen sabor. Nosotros como seres humanos, a nosotros no nos apetece ningún tipo de animal muerto en descomposición. El olor y todo aquello. ¿Por qué? Porque esa no es nuestra naturaleza humana. De la misma manera, a un buitre no le apetece necesariamente un buen plato de comida, un buen plato que nosotros consideramos sabroso, suculento y todo aquello. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza. Ahora, para que un ser humano se entregue a tal grado de producir el cambio en su naturaleza humana, el cambio de gusto, a tal grado que le apetezca un animal en descomposición, óigame, había que ir contra la naturaleza. Eso requiere de un esfuerzo, pero súper extra, para poder lograr aquello. Bueno, es exactamente lo mismo. Para nosotros lograr ese cambio de ese deseo hacia el sexo opuesto, cambiarlo hacia el deseo al mismo sexo, se requiere de algo, se requiere de un esfuerzo. Hay que ir contra la naturaleza y eso definitivamente es contrario a la voluntad de Dios. Esta es la razón por la cual, amados, el homosexualismo no es una enfermedad. No lo es. No es, y lo repito, el homosexualismo no es una enfermedad. El homosexualismo es pecado. Es pecado delante de Dios. Porque es una acción voluntaria del individuo en contra de lo que Dios ha establecido. Y no está solamente contraviniendo lo que Dios estableció, pero se está contraviniendo a sí mismo. Está yendo en contra de sí mismo. El individuo tiene que ir en contra de sí mismo para caer en esa condición. Y más adelante vamos a adentrarnos con más detalles en relación con aquello. Ahora, volviendo a la porción, Pablo nos hace ver que si el individuo no tiene don de continencia, automáticamente Pablo está haciéndonos ver que hay un deseo del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, lo cual es natural. Por eso él dice, por eso es que nos manifiesta que si no tiene don de continencia. Ahora, el don de continencia es la capacidad que Dios da al ser humano de abstenerse de relaciones íntimas con el sexo opuesto sin consumirse por los deseos. Así es. Voy a repetirlo. El don de continencia es la capacidad que Dios le da al ser humano de abstenerse
de relaciones íntimas con el sexo opuesto sin consumirse por los deseos. Y en momentos Dios dota al individuo con este don por la manera o la utilidad que Dios desea darle al individuo. Es por ejemplo como en el caso de Pablo. En el caso de Pablo, Pablo no fue una persona casada. Él tuvo el don de continencia. Y asimismo él pudo compartirlo, predicarlo y lidiar con el pueblo de Dios y manifestar aquello aquí en esta porción del libro de Primera de Corintios. Así que, amados, de estos tres objetivos que hemos contemplado, que es el primer gran objetivo, que es el que la mujer funja como esa ayuda idónea, esa ayuda que encaja en la vida del hombre, y claro, el hombre satisfaciendo las necesidades de ella. En segunda instancia, el que se lleve a cabo la procreación, y en tercera instancia, que el matrimonio funja como ese medio de protección contra el pecado de la fornicación. Podemos darnos cuenta que no compaginan con el homosexualismo. Ninguno de estos tres objetivos compaginan con el homosexualismo. Estamos hablando, amados, acerca de la mente de Dios, acerca del homosexualismo. Estamos proyectándoles la mente de Dios en cuanto a aquello. Es importante, amados, que percibamos esto, lo percibamos claramente. Porque, como lo mencioné, necesitamos alinearnos a la mente de Dios. Así que ninguno de estos tres compaginan con el homosexualismo. Y esto nos corrobora, juntamente con lo mencionado, esto nos corrobora la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Ahora, si nos vamos al libro de Santiago, el libro de Santiago, vamos a ver el verso 1 el capítulo 1 y verso 17, para estar claros con este asunto de lo que es la inmutabilidad de Dios. Nos dice la porción que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Ahora esta es la parte que me interesa. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí está. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo. Entonces, a través de estas porciones que hemos visto, los escritos de Pablo durante la época en la cual él vivió. Ahora, si nos remontamos al principio, al inicio, al origen, a través de todos estos años, al percibir lo que Pablo escribió, que fue inspirado por Dios, nos podemos dar cuenta de la consistencia divina. Dios siendo consistente a través de los siglos en cuanto al diseño original de las cosas. Y esto nos muestra claramente que Dios no cambia. La mente de Él sigue siendo la misma, tal como lo estableció en el principio y asimismo hasta nuestros días. ¿Y saben una cosa? Al Dios mantener su posición, entonces eso echa por tierra cualquier ideología contraria a lo que Dios ha establecido, que el hombre ha procurado establecer por encima de Dios. De una vez lo echa por tierra. Y lo triste y lo peligroso de esta situación es que cuando el hombre contraviene lo establecido por Dios, sufre sus serias consecuencias. Así es. Y la historia nos corrobora aquello. Y esto
claramente lo estaremos viendo en nuestra próxima sesión acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mientras, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.